Hoy, 8 de junio, celebramos una actividad donde se conmemora el legado de Alfonso X el Sabio. Esta actividad se incluye dentro de todas las celebraciones que como Aracena Ciudad Alfonsí se han planteado y se van a dividir en dos hechos principalmente. Uno dedicado a los centros escolares, a los niños de Aracena, va a estar dedicado a una recreación histórica, a un campamento medieval con talleres que se va a celebrar aquí en el recinto del castillo, mientras que por la tarde va a tener una serie de ponencias dedicadas a la figura de Alfonso X el Sabio, a su papel en Aracena y en la provincia onubense, en colaboración con la Universidad de Huelva. Somos la Asociación Código Mercenario, una asociación de recreadores que venimos desde Sevilla y hoy nos encontramos en el castillo de Aracena para dar información y atender aquí a los chavales y vean cómo era la vida en ese momento del medievo. Y entonces tenemos una representación de las tiendas típicas de esa época, así como una serie de talleres donde vamos a poder mostrar a los chiquillos cómo se hacían, por ejemplo, las cotas de malla, cómo era la fabricación de las cotas de malla, la arquería en el mundo medieval, cómo era, hoy que lo tenemos como deporte, pero aquello era una forma de vida, el tipo de armas, armaduras que solían utilizar los caballeros en esa época de culturas y de mezcolanza que nos pilló en el medievo. Buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros el que estéis aquí esta tarde acompañándonos a este seminario. Darle también las gracias a Eduardo y a José Luis por confeccionarnos esta actividad, ¿no?, que ha tenido el comienzo esta mañana con el alumnado de primaria y del Instituto San Blas. Como comentaba con ellos, es un tema, ¿no?, que lo tenemos que tener porque lo tenemos a flor de piel, ¿no? Los críos esta mañana comentaban, no sabíamos que Alfonso X tenía esta andadura por Aracena, ¿no? Y creemos que sí, que Aracena está inmersa en la historia de nuestro país y agradecer que hoy aquí estemos disfrutando de estas actividades. Este seminario está organizado por el Ayuntamiento de Aracena en colaboración con la Universidad de Huelva y tiene el objetivo de dar a conocer nuestra historia y el patrimonio de Aracena, ¿no? En concreto vamos a poner en relieve el papel de Alfonso X el Sabio en Aracena y en la provincia onubense. Se enmarca en la conmemoración del 8º centenario del nacimiento de este monarca, donde Aracena se ha integrado tanto a nivel andaluz como nacional en la red de ciudades alfonsíes. De esta manera, con el desarrollo de esta actividad, se unen los actos que se están celebrando en otras poblaciones para homenajear a Alfonso X, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. En primer lugar, pues Eduardo Romero Bomba nos va a deleitar con la ponencia de Alfonso X y Aracena.
Eduardo es el técnico de Patrimonio y Archivo Municipal del Ayuntamiento de Aracena y doctor en Patrimonio por la Universidad de Huelva. Ha dirigido las excavaciones arqueológicas de numerosas fortalezas de la banda gallega, que es el enclave que defendía a nuestras zonas en la Baja Edad Media. Entre ellas las diferentes campañas realizadas en nuestro castillo de Aracena, y es miembro del grupo investigador Poder y Territorio desde la Prehistoria a la Edad Media de la Universidad de Huelva. Eduardo nos habla del papel de Alfonso X en la historia de Aracena. Edu, cuando quiera. Gracias, María Ángeles. Buenas tardes y agradeceros a vuestra presencia en esta actividad que hemos organizado conjuntamente con la Universidad de Huelva para conmemorar el 8º centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, que vamos a tratar de reflejar el papel que tuvo o que ha tenido en la historia de Aracena, un monarca que incluso tiene aquí una calle en nuestra localidad y muchas veces no sabemos el porqué del nombre de las calles de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, y entonces pues vamos a poner de relieve la vinculación de este monarca con Aracena. Y también se enmarca en el conjunto de actividades que estamos realizando desde el Ayuntamiento y donde Aracena se ha integrado en la red de ciudades alfonsíes con motivo de esta efeméride, de esta conmemoración, tanto a nivel andaluz, que ha estado organizada por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, como por la Federación Española de Municipios y Provincias a nivel nacional. Y, por supuesto, cuando hemos estado hablando con Juan Luis de la actividad que lleva también realizando la Universidad de Huelva, pues por supuesto nos pusimos de acuerdo para poder trasladar a Aracena estas actividades que realiza la Universidad Onubense y a raíz de ello pues Juan Luis nos va a hablar del papel de Alfonso X en la provincia onubense y vamos a proyectar un documental bastante interesante sobre este monarca. Para empezar a hablar, intentando ser lo más breve posible para no cansaros, vamos a establecer el contexto de la época de Alfonso X. Sobre todo, nos vamos a retrotraer a la época de Gab al-Ándalus, es decir, el occidente al-Ándalus, porque en esta zona tenemos una población citada, un topónimo citado por la fuente islámica, Catrasana, que muchas veces en las investigaciones se ha identificado con Cortegana y otros autores lo señalan como Aracena. Un topónimo que aparece en distintas fuentes, en esta anterior al siglo XI, donde se describe Niebla y se describe el río Tinto, el río de Niebla, en esa época llamado Lazar, y donde señala que nace en los montes en Yabar Catrasana, es decir, en la sierra, en los montes de Catrasana. Como sabéis, el río Tinto nace en el afluente o la vena principal, nace en el término de Nerva, aunque hay otro afluente como el Jarrama que nace en Sufre, y la Grada de Río Tinto, cuyo término municipal colinda con Nerva, fue aldea de Aracena. Por lo tanto, estamos situando que posiblemente esta descripción es un apunte, un argumento a favor de esta sierra catrasana estuviera en la zona occidental de nuestra comarca. Otros textos árabes también lo señalan a este topónimo como un íclin, un distrito de Sevilla. Es otro dato más de tipo administrativo y geográfico. O, por ejemplo, otra cita donde insiste en esa definición de distrito perteneciente a Sevilla, pero también lo describe como valda, algo que se puede transcribir como pueblo o villa en la época bajo medieval. Entonces tenemos una población islámica, un topónimo citado por la fuente, y las excavaciones arqueológicas que se vienen realizando en el castillo pues han venido a demostrar la existencia de un asentamiento de época islámica bastante importante, con los restos de las construcciones que van formando no solamente estructuras domésticas, sino que se articulan en un cierto urbanismo. Algunas imágenes de estas casas donde se evidencia la última fase de construcción de la época
almohades, siglos XII al XIII, pero bajo estas casas había otras de época taifa y de época califa, es decir, que hay una constante reutilización del espacio. Otra de las viviendas recientemente excavadas y que se han puesto en valor en las últimas obras de rehabilitación, que viene a contribuir la existencia de un importante asentamiento de época andalusí y que se articula aprovechando la orografía del terreno, una casa-patio donde en torno a ese espacio central abierto se van organizando las distintas estancias que tienen distintas funciones, tanto de dormitorio, de cocina, de almacén, etcétera, y que tiene una secuencia de poblamiento que arranca desde la época del Califato de Córdoba, es decir, desde el siglo X, continúa en la época del Reino Taifa, en concreto del Reino Taifa de Sevilla, y llega hasta la época almohade, hasta mediados del siglo XIII. Toda esa secuencia de ocupación se viene probando, se viene demostrando por la cultura material que hemos podido extraer en las excavaciones, como por ejemplo, en este caso, una cerámica denominada verde manganeso, datada en torno a los siglos X-XI, que proviene de la ciudad palatina de Medina Sahara. Es una cerámica de lujo, por lo tanto, eso también nos aporta datos sobre la entidad económica de esta población andalusí que tenemos en el Cerro del Castillo. Otros elementos materiales, como la cerámica pintada, también característica de esa época, o cerámica estampillada, es decir, que ha sido impresa con epigrafía de época almohade, siglo XII al XIII. Todo eso se le une el famoso tesorillo de 8 dinares que pudimos encontrar y que se encuentran depositados en el Museo de Huelva, y que también nos aporta la fecha de mediados del siglo XI, es decir, durante el reinado del padre del famoso rey poeta Al-Mutamid, y que nos indica que fueron acuñadas en Sevilla, y que nos indica también ese dato de la dependencia administrativa desde época andalusí a Sevilla de esta población. Pues bien, esta población islámica fue conquistada a mediados del siglo XIII, en unos momentos donde se avanza. Hay que recordar que Alfonso X el Sabio, conmemoramos el 8º centenario de su nacimiento, porque nació en noviembre de 1221, y esta es la fecha de la frontera hacia 1210, es decir, unos pocos años antes de que naciera Alfonso X. Esta era la situación en que se encontraba la conquista cristiana de Al-Ándalus, y en concreto de Gap al-Ándalus. Por una parte, avanza el reino de Castilla y León, sobre todo por el Valle de Guadalquivir, porque el objetivo era conquistar las grandes capitales de Al-Ándalus, como Córdoba y Sevilla, mientras que las órdenes militares van avanzando por más allá del Duero, es decir, por Extremadura, mientras que el reino de Portugal avanza hacia el Valle del Guadiana, aprovechando toda esa zona más alejada del Valle de Guadalquivir. Y todo ese avance llega hasta las localidades de Moura y Serpa, y desde allí la orden militar del hospital, una de las puntas de lanza que empleaban los reinos cristianos, avanzan hacia Aroche y Aracena, y eso lo tenemos como evidencia, por ejemplo, en la inscripción que aparece en la iglesia Veracruz de Marmelar, una pequeña aldea dependiente del municipio de Portel, donde señala que el que fuera prior de la Orden del Hospital, Alfonso de Pérez Fariña, pues conquistó Aracena y Aroche y la cedió al rey Alfonso III de Portugal. Estos frailes del hospital aparecen representados, por ejemplo, en la cantiga 275, las cantigas de Santa María, que fueron promocionadas por el rey Alfonso X el Sabio, y que nos indica en la inscripción cómo fueron conquistadas, los hospitalarios conquistaron las poblaciones de Aroche y Aracena, una inscripción realizada en latín, y la cedió al rey Alfonso III de Portugal. Y este hecho pues se va refrendando por los datos arqueológicos que vamos encontrando, datos de diversos sentidos, como es, por ejemplo, las dataciones de carbono 14,
que hemos realizado en el Castillo de Aracena que señalan esa fecha de 1240 como momento de la conquista, o el hallazgo de monedas, en este caso portuguesa, de Sancho II de Portugal. Hay que decir que es un momento donde se produce una guerra civil en Portugal entre Sancho II y Alfonso III, son dos hermanos que reivindican el trono de Portugal, y entonces Sancho II pide la ayuda de Castilla, en concreto del infante, el entonces infante Alfonso X, y que interviene, digamos, en esta guerra civil, pero finalmente, pues, quien gana esta lucha un poco fratricida, pues Alfonso III, que se proclama rey de Portugal. Todos estos datos son un poco una nube, porque no hay bastante documentación. En este caso, por ejemplo, aparece un documento donde incluso se establece la frontera por Alfonso III de Portugal en esa época, y donde señala eso, que Aroche y Aracena son fronteras del Reino de Portugal. Pero eso entra en contradicción, por ejemplo, con otros documentos también de la época, como esta delimitación del término del Alfoz de Sevilla en 1253, que ya realiza Alfonso X cuando ya sube al trono. Y en ella, pues, incluye otras poblaciones, como aparte de Aracena, que están no solamente en la provincia de onubense, sino también en la margen izquierda del Guadiana y en el sur de Badajoz. Ello entra todo en el contexto del conflicto del Algarve, donde Portugal y Castilla y León reivindican este territorio, aunque queda claro que fue una conquista portuguesa. Esta es la delimitación, la plasmación gráfica del territorio del Alfoz de Sevilla, esa delimitación que realiza Alfonso X en 1253, pero que paradójicamente tenemos unas situaciones controvertidas, como es, por ejemplo, que dentro de este territorio está una encomienda de la Orden de Santiago sobre Monesterio y Montemolín. Es decir, la Orden de Santiago estaba o tenía un territorio en torno a la Vía de la Plata. Tenemos también una encomienda o bailía de la Orden del Temple en torno a Jerez de Badajoz. La Orden del Hospital estaba en Serpa y en Moura. Aroche y Aracena todavía está en posesión nominal del reino portugués, y posteriormente, pues, se produce, aunque en un primer momento al monasterio pertenecía al reino de Sevilla, o estaba administrada por el reino de Sevilla, pues Alfonso X, pues, permutó Casalla por el monasterio y la cedió a la diócesis hispalense, es decir, a la catedral de Sevilla. Cuando hablamos también de administraciones, entramos también en la Edad Media en la administración eclesiástica, porque en esta fecha, en 1261, la delimitación de la diócesis hispalense integra tanto Sufre, Almonaster y Aracena, en una época donde en teoría todavía Aracena estaría integrada en el Reino Luso, o por lo menos no hay otra contradicción, a pesar de que existen documentos a favor o en contra de esa integración de Aracena en uno u otro reino. Aquí, en este documento, en 1268, ya parece que se confirma que, por lo menos, la administración eclesiástica pasa a depender de Sevilla, en concreto del arzobispado hispalense, porque el deán de Braga, otro cargo eclesiástico, pues cede los derechos, es decir, los impuestos, un tipo de impuestos de los diezmos, de la iglesia de Santa María de Aracena al arzobispado hispalense. Y uno de los hechos que podemos conmemorar en este mes de junio es este documento fechado a 19 de junio de 1266 en la corte de Alfonso X, que estaba instaurada en Sevilla en esos momentos, donde el rey Alfonso X señala: por facer bien e mercer al Consejo de Aracena, también a los que agora hay son moradores, como a los que serán de aquí adelante, le otorga el término a la villa en tiempo andalusí, en tiempo de Miramomenín, es decir, el nombre que le daban a los califas almohades en época medieval. Es decir, que con este documento de 1266, Alfonso X le está dando el término municipal a Aracena, un término municipal que ahora veremos
como en gran parte se ha conservado. Y también nos aporta el dato de que su delimitación es prácticamente la misma que época andalusí. También señala que se está produciendo un fenómeno de repoblación, porque moradores significa que son poblaciones que llegan de nuevo, es decir, que posiblemente se expulsan a la población andalusí y se atraen repobladores. Y también tenemos que señalar la denominación de villa. Cuando señala una villa es que está adquiriendo ya una categoría el poblamiento que se realiza en la zona. Una villa que sería encastillada, protegida no solamente por el castillo, sino por una cerca muraria, y que sabemos que en el siglo XV al menos tenía unas 125 casas dentro de la zona intramuro, es decir, de la zona amurallada, gracias a los censos fiscales que había en esa época del siglo XV. Volviendo a la delimitación del término, tenemos que ver la hipotética delimitación que tendría el término, el ICLIN de Aracena en época islámica. La propuesta del profesor Pérez Macías pues, nos señala esa división entre las coras, provincia de Bella, donde pertenecía a Aroche, y los distritos de Almonaster y Aracena, que pertenecían a la cora o provincia de Sevilla, y también, por supuesto, estaría en el sur de la provincia onubense, pues todo lo que sería la cora, la provincia de Niebla. Esa delimitación de los distritos de los ICLIN de de Aracena y de Almonaster, pues prácticamente viene a coincidir con los términos bajo medievales que consideramos de forma hipotética, tanto de Aroche como de Almonaster como de Aracena, algo que se ha restituido en base a los municipios que se fueron independizando a partir de la edad moderna principalmente y contemporánea, porque hay algunos municipios como Puerto Morá o Corte Concepción que fue a principios del siglo XIX cuando se fueron independizando. Por lo tanto, el territorio de Aracena ocuparía una gran extensión, tanto desde la cuenca minera hasta ya prácticamente el norte de la provincia onubense, y eso lo sabemos por documentos como, por ejemplo, este fuero que se otorga a Segura, al Consejo de Segura, posteriormente Segura de León, por la Orden de Santiago, donde señala que los límites son parte de Aracena, con Cumbres y con parte de la Orden del Temple. Es decir, en este mapa podemos ver Aracena como sería el límite de la Orden de Santiago con Segura, donde estaría integrado también el Castillo del Cuerno, el Monasterio de Tentudía, y también el límite con Cumbres y con la zona de la Orden del Temple, donde ya estaría el Castillo de Fresnal y Jerez de los Caballeros, que sería la capital, digamos, de esta encomienda, de este bailato. Finalmente, pues, toda esta controversia donde cada reino, tanto Portugal como Castilla, discutían o se querían adscribir la posesión de Aracena, pues finalmente se llega al acuerdo mediante el Tratado de Badajoz en 1267, firmado por Alfonso III de Portugal y Alfonso X el Sabio, donde ya definitivamente Aracena pasa a depender del reino de Castilla y León. Y aquí lo señala, donde Alfonso III de Portugal cede a Alfonso X toda la margen izquierda del Guadiana y entrega, y cita textualmente, entrega a Aracena y Aroche al señorío de Alfonso X el Sabio. Por lo tanto, es un documento muy importante donde Aracena pasa a depender directamente del reino castellano. Y algo que se ratifica posteriormente en el Tratado de Alcañices de 1297, firmado entre Don Denis, el rey de Portugal, y Fernando IV, rey de Castilla y León, y curiosamente ambos son nietos de Alfonso X el Sabio. Ellos tienen cierta controversia porque Don Denis reivindica toda la conquista portuguesa, no solamente reivindica la margen izquierda del Guadiana, sino que reivindica también Aroche y Aracena, para que se vuelva atrás con el Tratado de Badajoz. Pero finalmente pues se acuerda
que Aracena y Aroche, a cambio de otras sesiones, pues dependen de Castilla, mientras que Moura y Serpa, que hasta el momento han tenido una historia compartida con Aroche y Aracena, pues pasan a depender ya directamente del Reino de Portugal y se crea la raya, la frontera política más antigua de Europa. Y también pues se reconoce en este Tratado de Alcañices esa conquista y esa posesión lusa de esta zona. Una zona que es mencionada no solamente en Aracena, sino que también es mencionada, por ejemplo, en las Cantigas, donde las Cantigas realizadas de Santa María, realizadas por Alfonso X el Sabio, donde menciona a Santa María de Tentudía, en este caso señala el topónimo de Tudía, Santa María de Terena, otro monasterio que está actualmente en Portugal, Jerez de los Caballeros, Aroche o Moura, son citadas. Pero no solamente Alfonso X cita en las Cantigas a esta comarca o a núcleos de esta comarca, sino que seguramente debió pasar por esta zona, porque, como comentamos anteriormente, la corte de Alfonso X estaba en Sevilla y se fue a entrevistar tanto con Alfonso III como con su hijo, don Denis, su nieto, a Badajoz. Y existe un camino ya de época islámica, señalado por el geógrafo Idrisi, que esta zona y donde señala distintas poblaciones como el Jerez de los Caballeros, pero un camino que perdura en la edad o en la baja Edad Media, en la época cristiana, donde señala el paso del Finojal, seguramente por la zona de la Ribera de Hinojales, hacia Jerez, y también señala la Ribera de Huelva. Este documento es del Linde de Montemolín de 1248, entonces seguramente el paso del camino nos indica la ruta que debían seguir tanto este monarca, Alfonso X, como los posteriores, porque también se señala la presencia posteriormente en Jerez de los Caballeros de Alfonso XI. Entonces, pues es un camino que seguramente se usó bastante en el transcurrir entre Sevilla y Badajoz. Por tanto, una de las cuestiones que debemos a Alfonso X en su vinculación a Aracena, pues es la integración en el reino de Castilla y León y todo el poblamiento que se fue generando a raíz de esta integración, constituyendo lo que es la villa encastillada de Aracena. El origen de Aracena está en la cumbre de este cerro, donde se construyó el castillo, un castillo de trazas portuguesas, pero que se fueron edificando, fueron trayendo pobladores, moradores, como se llamaba la documentación, y se fue generando un poblamiento. Y de ello tenemos evidencia arqueológica, como es la presencia de monedas de la época, este óvulo de Alfonso X, que fue encontrado en las excavaciones en el castillo, en concreto en la campaña de 2014. Un poblamiento que se articula en torno a tres grandes elementos: lo que es el castillo, dividido a su vez en alcázar y patio de armas, la villa que tenía una muralla, una cerca urbana que iba rodeando toda la cumbre, y entre esa muralla y el castillo era donde se asentaron los pobladores, y la iglesia que en su momento se denominaba Santa María, hoy actualmente bajo la vocación de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Es decir, una villa vieja, como señalaban los testimonios, y un arrabal que empieza a surgir ya en el siglo XV a partir del aumento demográfico de la población. Un crecimiento demográfico que fue ocupando primero la zona más llana en torno a la Plaza Alta, creando ese arrabal, y posteriormente conquistó todo el valle, toda la zona más llana de la población. Y finalmente, pues, los nuevos cambios que se van introduciendo, tanto en la arquitectura militar, finales del XV, los tratados que se llegan y la creación del Estado moderno, pues hace que esa zona de la Villa Vieja y el castillo pues se vaya abandonando, se van reutilizando los materiales del castillo en la construcción de las nuevas casas, y lo que hoy vemos que son ruinas y se intentan consolidar y rehabilitar, pues el castillo, la imagen que tendríamos de esa época, de los momentos de Alfonso X el Sabio. Y no solamente debemos el poblamiento en esos inicios de la ocupación castellana, sino tenemos también
la iniciativa de comenzar a construir Santa María de Aracena, la iglesia más antigua y más emblemática de nuestra población, que muchas veces ha tenido controversia porque se atribuía que era una antigua mezquita. Efectivamente, puede ser que hubiera una mezquita, pero no en la actual edificación, sino bajo ella, porque los trabajos arqueológicos han ido señalando una serie de evidencias a través de prospecciones geofísicas, donde hay una serie de restos, de muros, de estructuras que están a 1 metro y medio por debajo de la solería de esta iglesia, con una orientación sur-sureste, es decir, la orientación típica de la mezquita de Al-Ándalus, y ello nos indica que posiblemente la actual iglesia, con una orientación lógica hacia el este, como son el ritual cristiano, pues se levantó sobre una antigua mezquita. No que el actual templo sea una mezquita, sino esté sobre esa edificación islámica. Y posiblemente se empieza a construir Santa María de Aracena en la época del rey Alfonso X el Sabio, cuando ya pasa a manos castellanas, donde ya la dependencia eclesiástica depende del arzobispado de Sevilla y comienza, como es normal, a construirse para el presbiterio, por el primer tramo, el ábside y el presbiterio. Entonces, toda esta zona, todas estas bóvedas de estilo gótico mudéjar, aquí se ven elementos más arcaicos de la zona más primitiva del templo, como esa saetera abocinada, otros elementos, pues posiblemente sea de esa época, de la época de Alfonso X el Sabio, que empieza a construirse. En esta fotografía donde vemos los primeros tramos que serían de esa época, una construcción que se prolongó hasta el siglo XV o principios del XVI. Y finalmente, para no alargarme más, un poco como conclusión, el papel de Alfonso X en Aracena, pues se puede resumir que logró su integración el reino de Castilla y León cuando había sido objeto de la conquista portuguesa, la hace depender administrativamente de Sevilla, algo que ya sucedía desde la época andalusí, algo muy importante después en el transcurrir de los años, de los siglos, porque siempre la vinculación de Aracena con Sevilla ha sido muy importante y eso se debe a esa dependencia administrativa. También otro de los hechos que podemos hacer extensivo al papel de Alfonso X es el otorgamiento de un término extenso, aunque posteriormente pues se fueron independizando las distintas poblaciones y se constituyeron en villas, pero algo también que sucedía desde época andalusí. Y también pues finalmente el establecimiento de esa categoría de villa con el fomento del poblamiento y el inicio de la construcción de la iglesia prioral en este reinado de Alfonso X el Sabio. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Edu, por esta sensacional ponencia. Bueno, ahora voy a presentar a Juan Luis Carriazo, pero antes quiero agradecerle el regalo que nos ha hecho al Archivo Municipal de una publicación que, según me ha contado él, siquiera ahora que dé una pincelada, que es un trabajo arduo hecho por Ramón Garander y Juan Carriazo, que Juan Carriazo era un familiar de su abuelo precisamente, y 40 años de trabajo de documentación. La colección es el Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla. Gracias, Juan Luis. Juan Luis Carriazo nos va a presentar ahora la segunda ponencia, que es Alfonso X, un centenario para la provincia de Huelva. Juan Luis es profesor de la Universidad es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Huelva. Su labor investigadora se ha centrado en la nobleza medieval y en los castillos. Los resultados de sus investigaciones se han plasmado en numerosos artículos en revistas científicas y en publicaciones de libros. En relación a la figura de Alfonso X, ha sido el organizador de las actividades de la Universidad Onubense en torno a la conmemoración de este monarca que tanta influencia ha tenido en toda nuestra provincia. Pasamos a tu ponencia. Gracias.
Pues muchísimas gracias por la amable presentación y sobre todo pues, por acoger aquí a la Universidad de Huelva, que en este caso me toca representar, que siempre se encuentra en Aracena pues como en su casa, ¿no? Y que tantas veces tenemos a lo largo del año y del curso académico ocasión de frecuentar, y siempre es un placer volver por Aracena. Y en mi caso doblemente por dedicar esta sesión, esta tarde, a recordar a uno de los grandes monarcas de la España medieval, como es Alfonso X el Sabio. Eduardo Romero ya ha sintetizado de manera magistral su vinculación con Aracena. Creo que además lo ha hecho de forma muy certera, señalando los nuevos descubrimientos, las nuevas aportaciones de su fruto, de su trabajo. Yo tuve el honor de formar parte de su tribunal de tesis doctoral, que recuerdo pues con mucho afecto, y además tengo que decir que se disfruta doblemente esas ocasiones cuando uno aprende con el trabajo de los nuevos doctores, y ese fue el caso, ¿no? Es mucho lo que la tesis de Eduardo Romero ha aportado al conocimiento de Aracena, de toda la comarca, de la banda gallega, y de algunos asuntos que estaban bastante oscuros y que permanecían un tanto enconados en la historiografía medieval, esa identificación de Catrachana con Cortegana, con Aracena, y se había escrito mucho, se había defendido una posición y la otra por parte de historiadores medievalistas, arabistas, etcétera, y yo creo que el trabajo serio y riguroso de Eduardo pues está contribuyendo a aclarar finalmente cómo fueron las cosas, y eso hay que agradecérselo sin duda, ¿no? Como también le agradezco, por supuesto, esa presentación que nos ha hecho, como digo, certera, circunscrita a un tiempo, además, yo diría que récord, a su media hora de intervención, sobre la vinculación de este territorio con Alfonso X. Cumplimos los 8 siglos del nacimiento de Alfonso X el pasado 23 de noviembre. Tradicionalmente los centenarios siempre los celebrábamos en el año. Digamos que el 2005 fue el año del Quijote, porque en 1605 se publicó la primera parte, ¿no? Igual que otros años han sido pues, el año de Carlos V, el año de Felipe II, el año de la Pepa, de la Constitución de Cádiz. Son fechas importantes de nuestra historia que hemos ido conmemorando pues, desde finales del siglo pasado y las primeras décadas de este nuestro siglo, con bastante determinación, diría yo, por parte de las instituciones públicas y privadas también, de todo tipo. Ocurre que, bueno, Alfonso X quizás es un rey que no tiene mucha suerte con los centenarios, porque hace un siglo su centenario coincidió con la guerra de África, con la terrible guerra de África, y concretamente con la derrota de Anual, por ejemplo, que tanto afligió a los españoles de entonces, y que yo creo que hizo que los fastos en torno al rey sabio quedaran un poco en segundo lugar. Y el año pasado, pues claro, tuvo que convivir con una pandemia de proporciones bíblicas como las que todos hemos vivido. Ahora que estamos, parece, en puertas de la Tercera Guerra Mundial, ya casi que se nos está olvidando las plagas, ¿no? Pero bueno, estos tiempos extraños que nos ha tocado vivir, con lo bien que estábamos hace 3 años, lo bien que estábamos, madre mía, pues afectan también a la celebración de este tipo de conmemoraciones, ¿no? Eso ha hecho que en buena parte de España casi la fecha de noviembre de 2021, más que ser el colofón del 8º centenario del nacimiento del rey sabio, haya sido
el pistoletazo de salida de los grandes actos. De hecho, actualmente está abierta en Toledo una gran exposición, la única gran exposición que se ha organizado en España sobre Alfonso X en el Hospital de Santa Cruz, magnífica exposición, y no dejan de celebrarse veladas de todo tipo. Ayer mismo pues tuve ocasión de asistir a una conferencia en la Fundación de las Tres Culturas en Sevilla. La semana pasada, por ejemplo, la Universidad de Sevilla publicó un gran volumen de síntesis también, de carácter conmemorativo sobre el rey sabio, y como digo, no dejan de acumularse en 2022 los actos de carácter conmemorativo en este centenario que casi se ha trasvasado del 2021 al 2022, o quizás porque se ha ampliado por las circunstancias, como digo, que impuso la pandemia y las cortapisas con las que tuvimos que convivir hasta no hace tanto tiempo, y también quiero pensarlo por el carácter desbordante del personaje conmemorado, ¿no? Alfonso X, sin duda, es uno de los grandes personajes de la Edad Media, y no solamente de la Edad Media castellana o española o peninsular, de la Edad Media europea. Su labor de patrocinio cultural, incluso su autoría, habría que plantearse. Él fue autor de algunas composiciones, especialmente composiciones líricas de las cantigas de Santa María, y también de las cantigas profanas, que son mucho más desconocidas, pero son muy, muy interesantes porque nos ofrecen una cara completamente distinta del rey, ¿no? Ya no el rey devoto, sino un rey sarcástico, crítico, muchas veces mordaz, ¿no? En esas cantigas profanas que les recomiendo, si pueden ustedes también acercarse para completar esa imagen del rey poeta. Rey poeta que se interesó por absolutamente todos los saberes de su época y que patrocinó la elaboración, la traducción también de obras de distintas lenguas al castellano, especialmente del árabe, del latín, contribuyendo por tanto a un trasvase de conocimiento del mundo oriental al mundo europeo que no tiene parangón. Si quisiéramos buscar otro personaje en la Edad Media, ya digo, no peninsular, en la Edad Media europea, parangonable, otro monarca europeo similar a Alfonso X, lo tendríamos muy difícil. Quizá, Federico II Hohenstaufen, un rey que patrocinó también muchas empresas culturales, pero queda muy lejos de Alfonso X. Es un rey, ya digo, desde ese punto de vista incomparable. Desde un punto de vista estrictamente político, es cierto que su reinado pues tuvo muchas luces y sombras, un reinado controvertido. También se han vertido muchas opiniones sobre su labor política. Curiosamente, su labor cultural nunca ha sido discutida. Ya en vida se le denominó sabio, e incluso recibió esa denominación fuera de nuestra frontera. Fuera de las fronteras castellanas ya se le menciona como un rey sabio y se reconoce, por tanto, su labor. Y ese reconocimiento nunca va a cesar desde el momento en que él vivió hasta la actualidad. Eso, ya digo, nunca se discutió. Personajes tan relevantes como Nebrija, del que se cumple precisamente este año el quinto centenario de su muerte, reconocieron la importancia de Alfonso X, y andando el tiempo los ilustrados españoles, Padre Sarmiento y otros, pues exactamente igual. Ya digo que esa faceta del rey sabio nunca se discutió. La faceta política sí, la faceta política fue objeto por parte de la historiografía pues de debates e incluso de críticas con cierta mordacidad que después fueron contestadas. Curiosamente, el centenario de hace un siglo, el séptimo centenario, sirvió para que hubiera una cierta
un cierto posicionamiento, ¿no?, de los intelectuales, quizá excesivamente radical, a favor del rey, ¿no? Entonces se hizo una defensa a ultranza del rey, no solamente como patrocinador de las artes y de la ciencia, sino incluso también como político. Ya digo que una defensa que a lo mejor tampoco se ajusta exactamente a la realidad, porque no todo lo que hizo Alfonso X, ni mucho menos, lo hizo bien. En el terreno cultural podríamos decir que sí, pero en el terreno político evidentemente no. Nosotros en la Universidad de Huelva éramos conscientes de la importancia del personaje, la importancia de esta conmemoración histórica y también, por supuesto, como ha puesto de manifiesto Eduardo, la enorme vinculación del rey con todo el territorio onubense, no solamente con Aracena y con la sierra, sino con todo el territorio de la actual provincia de Huelva. Hay que mencionar que uno de los grandes acontecimientos de su reinado, y así lo refieren las crónicas, la crónica de Alfonso X, curiosamente no es ni mucho menos una de las mejores crónicas que conservamos de los reyes bajos medievales, porque es una crónica bastante tardía que introduce bastantes errores. Es una crónica que precisa de una lectura detenida y de ir corrigiendo muchas cosas. Afortunadamente tenemos una buena edición que hizo el profesor Manuel González Jiménez, el gran especialista en la vida y el reinado de Alfonso X el Sabio, que precisamente la semana pasada se presentó una reedición de su biografía de Alfonso X por parte de la Universidad de Sevilla, ¿no? Como digo, la conquista de Niebla en 1262 es uno de los grandes acontecimientos desde un punto de vista político y militar del reinado. Una conquista que no se explica porque el rey de Niebla, Ibn Mahfuz, hubiera atacado ni hecho nada en contra del rey de Castilla. Era un vasallo y como tal había participado, igual que el de Granada, en las operaciones militares que condujeron a la conquista de Sevilla en 1242. Y él no había transgredido, ni mucho menos, esa situación de vasallaje hacia el rey. Es, por tanto, una agresión que no tiene una justificación, no hay un casus belli, digamos, para la conquista de Niebla. Sí hay una explicación de carácter político y territorial por la necesidad que tenía Alfonso X, y lo ha explicado muy bien Eduardo, en posicionarse cerca de la frontera con Portugal de cara a la fijación de esa frontera, que es efectivamente una de las fronteras más antiguas y estables de Europa. Ahí tenemos un patrimonio en estos tiempos que se valora cada vez más, por fortuna, el patrimonio inmaterial y no solamente los edificios, los bienes artísticos e históricos. Desde un punto de vista inmaterial, la propia existencia de esa raya, de esa frontera, es un hecho histórico muy destacable y del que todos los onubenses podemos sentirnos orgullosos, porque la hemos sabido conservar durante más de 700 años, ¿no? Y eso en Europa no ha pasado. Y además esta frontera también tiene otro aspecto muy singular, y es que se fijó no en base a acontecimientos militares, batallas. Algún enfrentamiento hubo, ese don Dinís, que lo hemos visto ahí negociando en Alcañice la delimitación final de la frontera, aprovechó la minoría de Fernando IV para tomar Aracena y Aroche, ¿no? que luego tuvieron que ser devueltas. Pero más allá de esos pequeños acontecimientos, lo cierto es que cuando percibimos cómo en la segunda mitad del siglo XIII se establece la frontera, vemos que fue en base a acuerdos. Ese tratado de Badajoz de 1267 fue fundamental, ¿no?, hasta conducir al gran tratado de Alcañices de 1297, que fija la frontera prácticamente como hoy la conocemos, con algunas pequeñas mínimas modificaciones en el siglo XVIII. Me refiero a la frontera, no solamente la frontera entre Huelva y el Algarve o el Alentejo, sino la frontera completa de Portugal hasta el río Miño, ¿no?, desde el Guadiana hasta el Miño. Es, por tanto, eso es un gran patrimonio que tenemos en la provincia de Huelva y que deberíamos explotar más y reivindicar más, sin duda, ¿no? Todo eso nos hizo plantearnos que desde la universidad merecía la pena conmemorar
como se debía este escenario, sumándonos así a una ya larga tradición de conmemoraciones de centenarios en España. No siempre se conmemoraron, en el siglo XVIII no encontramos conmemoraciones de centenarios, ni de personajes, ni de acontecimientos. Tenemos que irnos a finales del siglo XIX. Fundamentalmente son sectores políticos, católicos y de derecha los que empiezan a utilizar casi de una manera propagandista la conmemoración de determinados personajes, tipo Santa Teresa, etcétera, ¿no? Y ponen de moda realmente la conmemoración de centenarios de personajes o de acontecimientos. A principios del siglo XIX, las conmemoraciones, digamos, de Cervantes, porque ahí tenemos, en fin, 1605 la publicación del Quijote, después la publicación de la segunda parte, la muerte de Cervantes en 1616, ahí tenemos un arco casi de 10 años de conmemoraciones cervantinas. Las conmemoraciones cervantinas de principios del siglo XIX fueron muy importantes, muy significativas. Todavía cuando paseamos por Sevilla vemos muchos azulejos que nos recuerdan la ubicación de determinados pasajes de las obras cervantinas que se colocaron entonces, hace ya un siglo, ¿no? Y hubo también iniciativas muy interesantes por parte del Ateneo, por ejemplo, publicaciones y todo eso a principios del siglo XIX, muy interesante. Las conmemoraciones de la Guerra de la Independencia a principios del XIX fueron también, a principios del siglo XX, remitiéndonos a algo que había ocurrido a principios del XIX, fueron muy generalizadas en todo el país también, ¿no? El tema de los centenarios ya ha tomado carta de naturaleza dentro de los estudios historiográficos. Hay autores que han hecho aportaciones muy importantes, por ejemplo, el libro Centenario Manía que ha publicado Marcial Pons hace un par de años, es una aportación fundamental, y hay otras aportaciones ya. Digo que prácticamente es un tema ya de estudio en sí mismo, el de las conmemoraciones históricas, ¿no? Nosotros en la Universidad de Huelva, cuando nos planteamos cómo queríamos celebrar este centenario, pues empezamos por estudiar cómo se había celebrado el centenario anterior, el de 1921. Fruto de ello es la publicación de un libro que dejamos también para el archivo municipal, y que, si les interesa, en esta página que estamos viendo, esta es el canal de noticias de la Universidad de Huelva, UHU Informa. Ahí tienen ustedes una pestaña, Octavo Centenario Alfonso X, con todos estos recursos. Si entran aquí en la pestaña dedicada al libro, a la publicación, les dirige a la página de la Sociedad Española de Estudios Medievales, que es la que ha editado el volumen. Se lo pueden descargar de manera gratuita en PDF completo, ¿vale? Está completamente accesible. De la misma manera pueden ver aquí otros materiales, el propio vídeo que vamos a proyectar después, lo tienen ustedes disponible en esta misma página web, y otra serie de actos que desarrollamos en el mes de noviembre pasado. Este, por cierto, es el avatar que hicimos, un avatar virtual para que nuestros alumnos pudieran hacerse selfies con la imagen virtual de Alfonso X el Sabio, y lo ubicamos en distintos puntos de nuestros campus, ¿no? Y después hicimos un concurso con los selfies que se habían hecho, no solamente los alumnos y todo el personal de la universidad, con la imagen de José Alcoberro, esta estatua tan conocida que está en las escalinatas de la Biblioteca Nacional de Madrid, que hizo José Alcoberro después de ganar un concurso a nivel nacional en el año 1892, que también es un año muy significativo para nosotros los onubenses por las conmemoraciones colombinas, ¿no? Bueno, como decía, nosotros empezamos viendo cómo había sido el centenario anterior. Queríamos que nuestro centenario tuviera algún sentido, recordando lo que se hizo o lo que no se hizo entonces. Vimos, por ejemplo, cosa que sabíamos que iba a ocurrir, que en 1921 hubo, digamos, 4 lugares donde se celebró correctamente el centenario, el 7º centenario de Alfonso X. Fueron Madrid, con un gran acto académico en la Academia Española, con presencia de Alfonso XIII y de la reina y del presidente Antonio Maura, el presidente entonces del Consejo de Ministros. Fue el gran acto
académico, político, institucional, donde se dieron cita todas las academias. Hubo algunas tomas en Madrid también y sobre todo en Sevilla, en Toledo y en Ciudad Real. En Sevilla y en Toledo, actos que combinan la iniciativa eclesiástica y bueno, la presencia, ¿no? Y el protagonismo de las respectivas catedrales, y en el caso de Toledo la Real Academia de Ciencias Históricas fue la que llevó el liderazgo de la conmemoración. En el caso de Sevilla fue el Ateneo. El Ateneo, en colaboración con el Ayuntamiento, con la Catedral. La universidad pasa muy desapercibida en 1921. Básicamente es el Ateneo el que toma las riendas de la conmemoración. En Sevilla hubo una exposición Alfonsí en 1921 en el Ayuntamiento. Fue la única ciudad que la organizó. Ahora ha sido Toledo. Ha cedido el cetro Sevilla a Toledo en el liderazgo conmemorativo, ¿no? Y Ciudad Real fue una conmemoración muy interesante, porque fue una conmemoración que partió, digamos, de abajo, ¿no? Pero literalmente. Hemos podido documentar a través de la prensa de entonces que todo arrancó en Ciudad Real a partir de un grupo de alumnos que se habían reunido en abril de aquel año con su profesor de literatura en el instituto para conmemorar la muerte de Cervantes, como solían hacer todos los años. Y en aquel momento el profesor aprovecha para digamos, insinuar a sus alumnos que deberían reclamar ante el ayuntamiento que se preparara una digna conmemoración de Alfonso X, porque al fin y al cabo era el que había dado lugar a la creación de la Ciudad Real histórica, de la propia villa, ¿no? Los alumnos, y sabemos además los nombres porque la prensa los recoge, una delegación de 7 alumnos del instituto se plantan en el ayuntamiento con una carta exigiendo al alcalde, los alumnos, que Ciudad Real conmemore la efeméride Alfonsí, y se hizo, y además se hizo con una colaboración ciudadana entre instituciones, el casino, el instituto, en fin, academia. Es una conmemoración muy, muy sugerente. También hubo ciudades en las que no se hizo nada o prácticamente nada y donde hubo voces críticas. Especialmente pudimos recoger en hemeroteca los casos de Córdoba, de Murcia y de Santander, donde hubo eruditos locales, cronistas locales, que escribieron páginas muy duras contra las instituciones culturales de sus respectivas ciudades, diciendo que cómo era posible que el centenario de Alfonso X pasara allí desapercibido, ¿no? Especialmente Murcia, que tiene tanta vinculación también con el rey sabio. Bueno, pues partimos de ese análisis de lo que se había hecho entonces y de lo que no. Vimos, por ejemplo, que Huelva estaba absolutamente ausente. En un periódico de Huelva que se llamaba La Provincia apareció una notita simplemente dando noticia de que en Madrid se habían reunido en la academia las distintas representaciones académicas para conmemorar aquello, ¿no? Pero vamos, una cuestión de 2 frases, ¿no? de 2 líneas. En Huelva no se hizo nada. Queríamos que cuando los historiadores del futuro analicen lo que hemos hecho en el año 2021, vean que nosotros sí nos acordamos, no como nuestros tatarabuelos, ¿no? Bueno, pues vimos, como digo, que no había ninguna mujer lógicamente, en 1921, entre los protagonistas de la conmemoración, ninguna, ¿no? Nosotros empezamos nuestra conmemoración con una mesa redonda, con estas 3 jóvenes investigadoras que se conectaron telemáticamente desde Birmingham, desde Suiza y desde Oporto, y tuvimos allí una primera sesión para iniciar la conmemoración. También nos interesó ver cómo en 1921 todos los académicos que reivindicaban la importancia de Alfonso X miraban hacia Europa, ¿no? Ellos querían una España que caminara, digamos, hacia la confluencia de Europa con Europa, ¿no? Que era entonces la modernidad, ¿no? Nosotros en noviembre pasado pues estábamos inmersos en la celebración del Festival de Cine Iberoamericano, que es una de las citas culturales importantes de
nuestra provincia, ¿no? Y quisimos hacer un guiño hacia Iberoamérica y celebramos y grabamos una serie de conversaciones sobre Alfonso X el Sabio con grandes especialistas en la historia medieval y la literatura medieval hispanoamericanos. Son estas que tienen ustedes aquí, que pueden también visualizar si se les interesan. Son conversaciones de 30 a 40 minutos con grandes especialistas como Leonardo Funes del CONICET de Argentina, como Santiago Di Salvo, también argentino, como Daniel Panateri, uno de los grandes especialistas en las partidas de Alfonso X, o como Diego Melo de Chile, y también con la participación de otro gran especialista mexicano, o sea, desde México, desde Chile y desde Argentina, nos explicaban quién había sido Alfonso X el Sabio y cuál era la trascendencia y la importancia de su obra. Les animo a visualizar, si quieren, esas conversaciones que están grabadas y tienen ustedes ahí disponibles. Y aparte de la presentación del estudio sobre el séptimo centenario, pues decidimos elaborar un vídeo de 23 minutos de duración. Yo podría decir aquí que quisimos que fueran 23 minutos porque el 23 de noviembre fue el centenario, pero bueno, mentiría, fue casualidad. Tampoco lo hicimos de manera premeditada, salieron 23 minutos. Es un vídeo que creemos que se ve agradablemente, no solamente porque la factura material realmente es muy buena, lo ha hecho una empresa nubense que se llama Click Audiovisual y ha hecho un magnífico trabajo con tomas aéreas, con drones de distintos lugares de nuestra provincia. Evidentemente, Niebla, la ciudad de Niebla, las murallas de Niebla, pues tienen mucho patrimonio en el vídeo porque lógicamente la conquista de Niebla fue un hecho, como dije antes, muy importante y además conllevó la incorporación de todo el territorio sur de nuestra provincia, Niebla, Gibraleón, Huelva, Saltés, etcétera, a la corona de Castilla, la incorporación definitiva de esos territorios a la corona de Castilla, ¿no? Entonces hicimos ese vídeo y para nosotros es un enorme placer poder presentar aquí el vídeo y hacerlo además en pantalla grande. Cuando lo hicimos en la universidad el 23 de noviembre pasado, lo hicimos en una pantalla más pequeñita que esta. Entonces, la verdad es que nos hace mucha ilusión ver por fin el vídeo en pantalla de cine de las de antes, ¿no? Así que les invito a que lo disfruten con nosotros y a que aprecien no solamente, en fin, lo hermosa que es nuestra provincia vista desde el cielo, porque hay muchas vistas aéreas, sino también la iconografía alfonsí, la iconografía riquísima de las cantigas de Alfonso X el Sabio, que son sin duda una joya, tanto por los propios textos literarios, las propias composiciones escritas en galaico portugués, algunas de las cuales se deben a la propia pluma del rey sabio, que las compuso en persona, que fueron creciendo. Inicialmente estaba previsto que fueran 100, después se duplicaron y después volvieron a multiplicarse y son 400 cantigas, no son muchas. Se conservan en distintos códices y algunos de ellos ricamente decorados, especialmente el códice rico del Escorial, quizás el más famoso, pero nosotros no usamos el del Escorial, nosotros usamos el códice de la Biblioteca Nacional y Central de Florencia, porque en ese códice es el único en el que aparece representado un enclave de nuestra provincia, que es concretamente Aracena. Hay una representación, además de las cantigas que hemos visto antes, donde aparecen menciones a Aroche y demás, hay una cantiga que se desarrolla íntegramente en el castillo de Ayamonte. Y esa cantiga está decorada con la miniatura de época alfonsí en el códice florentino. Expusimos un facsímil del códice de Florencia, pedimos autorización a la Biblioteca de Florencia para poder usar esas imágenes en nuestro vídeo, y toda la iconografía prácticamente que alfonsí que aparece en el vídeo procede de ese códice de Florencia. En fin, sin entretenerme más y dándole las gracias, por supuesto, a todos ustedes por su amable asistencia a esta conmemoración, y seguimos sumando conmemoraciones en torno a la figura inagotable de Alfonso X,
pues yo creo que lo que toca es ver el vídeo. Bien. Corría el año del Señor de 1262. El ejército de Alfonso, rey de Castilla y de León, asedia desde hace meses la ciudad de Niebla. Asomado a sus impresionantes murallas, Ibn Mahfuz, el último de sus señores musulmanes, contempla incrédulo el espectáculo. Él, que había colaborado con el rey Fernando en la conquista de Sevilla, que se había declarado vasallo de los reyes castellanos y que durante 10 años había confirmado incluso los documentos más solemnes de Alfonso, iba a ser desposeído de su ciudad y de su reino. Viendo la maquinaria militar castellana, la derrota era inevitable, pero no se lo pondría fácil a los cristianos. Aquellas murallas ya habían soportado 30 años antes el asedio del caudillo almohade Ibn Hud. Ahora estaba en juego la supervivencia del Islam en el occidente andaluz. 5 siglos y medio de historia están a punto de concluir. La crónica de Alfonso X, escrita mucho tiempo después de su muerte, explica la conquista de Niebla por el deseo del rey de trabajar en servicio de Dios y ensalzamiento de la fe católica, conectando con unos ideales de cruzada asumidos por su padre, Fernando III, y heredados por Alfonso, quien solo 2 años antes había organizado una expedición contra la ciudad marroquí de Salé, y que concluyó las obras de las atarazanas de Sevilla, necesarias para construir las galeras que permitirán a los castellanos apoderarse de un mar cuyas orillas debían alcanzar primero. La crónica describe cómo el rey Alfonso mandó llamar a los homes del su reino e todos los fijos d'algo e de los concejos, e sacó hueste e fue cercar la villa de Niebla. Como la ciudad era mucho enfortalecida e bien cercada de buen muro e de buenas torres, Alfonso hubo de morar en aquella cerca muy luengo tiempo. El cronista refiere la utilización de máquinas de guerra, ingenios. La leyenda imaginará cañones, convirtiendo a Niebla en el primer lugar donde se usó artillería de pólvora en toda la península. Hoy sabemos que no es así, y que la pólvora tendrá que esperar 80 años más para hacer su aparición en la frontera. Lo que sí apareció en el campamento cristiano fue una plaga de moscas, que, según el cronista, a punto estuvo de hacer que se levantase el cerco, hasta que unos frailes propusieron al rey que pagase 2 monedas de plata a cada persona que trajese un almud de moscas muertas. La codicia humana acabó con aquella plaga bíblica y el asedio se mantuvo hasta que Ibn Mahfuz pactó la rendición de los sitiados. Hasta junio de 1261, el señor de Niebla había estado firmando documentos reales castellanos, lo que avala la idea de que no existió una provocación musulmana que justificase la conquista. Conservamos un documento firmado por Alfonso X 8 meses después, a mediados de febrero de 1262, en la cerca de Niebla, y sabemos que en marzo ya estaba en Sevilla. Es posible que la población fuese expulsada total o parcialmente de la ciudad, como era costumbre hacer con los vencidos, pero Ibn Mahfuz fue compensado por Alfonso con la entrega de la localidad sevillana de la Algaba, así como de la Huerta del Rey y distintas rentas en Sevilla. Aquella no fue una guerra justa, pero sí necesaria para que Alfonso X mostrase su poder no ante los musulmanes granadinos o norteafricanos, sino ante el vecino reino de Portugal, cuyas posiciones avanzaban a este lado del Guadiana. La orilla onubense del Guadiana había sido conquistada al Islam por ejércitos portugueses. La orografía montuosa de las sierras del Algarve hizo del río el mejor camino para avanzar hacia el sur.
En torno a 1232, mientras Fernando III consolidaba sus posiciones en tierras de Jaén, caballeros portugueses de la Orden del Hospital ocuparon las localidades de Serpa y Moura, en la orilla izquierda del Guadiana. Poco después, entre 1238 y 1239, caballeros de aquel reino pertenecientes a la Orden de Santiago conquistaron Mértola y Alfayar de la Peña, lo que hoy es el santuario de Nuestra Señora de la Peña, en Puebla de Guzmán. Entre finales de 1239 y la primavera de 1240 tuvo lugar la conquista de Ayamonte y de Cacela, también por los santiaguistas, aunque con la colaboración del ejército real, en particular de sus fuerzas navales que garantizaron un bloqueo completo de Ayamonte. Sancho II de Portugal entregó a la Orden de Santiago las plazas conquistadas, premiando así los servicios prestados y comprometiendo a sus caballeros con el objetivo final de la conquista del Algarve, que se llevó a cabo entre 1240 y 1250. La donación del castillo de Ayamonte fijaba sus términos frente a los de Gibraleón, Huelva y Saltés, estableciendo el río Odiel como frontera. Más allá de antiguos derechos y nuevas pretensiones, no estaba nada claro por dónde debía discurrir la nueva frontera entre Castilla y Portugal. En 1252 se firmó un primer acuerdo entre ambos reinos, sellado con el matrimonio del rey portugués con doña Beatriz, hija ilegítima y muy querida de Alfonso X. El texto del documento no se ha conservado. Cabe suponer que Portugal reconocería el Guadiana como frontera. Significativamente, un documento fechado al año siguiente, en 1253, muestra cómo Alfonso X incluye en el Alfoz o término de Sevilla las poblaciones de la margen izquierda del Guadiana: Serpa, Moura, Noudar, pero también Aroche, Cortegana, Aracena, Zufre, Ayamonte, Alfayar de la Peña, El Andévalo, Sotiel y Tejada. Aunque el documento no refleje la realidad de aquel momento, dibujaba un futuro no portugués, sino castellano para estas tierras. De hecho, la Orden de Santiago cederá Alfayar de la Peña y Ayamonte al rey de Castilla a cambio de reina y estepa en los años siguientes. La conquista de Niebla en 1262 permitió a Alfonso X posicionarse de manera decidida en la zona. El apoyo de Alfonso III de Portugal al rey castellano durante la revuelta mudéjar de 1264 y la renuncia por parte de éste a sus derechos sobre el Algarve convierten los años 60 del siglo XIII en una época de colaboración. En el Tratado de Badajoz de 1267, Alfonso X cede algunas poblaciones a Portugal, mientras que el rey portugués reconoce la frontera del Guadiana y renuncia a las localidades de Aracena y Aroche. Las villas de Serpa, Moura y Mourao serán cedidas por la Orden del Hospital a Alfonso X tras una compleja negociación, iniciada en 1271 y no concluida hasta 10 años después. Resulta significativo que Alfonso III procediese entonces a la fundación de Castro Marín, frente a Ayamonte, al otro lado del río. Habrá que esperar al Tratado de Alcañices, de 1297, para ver cómo quedó definitivamente fijada la que hoy es una de las fronteras más antiguas y estables de Europa. Tierra adentro se estaban produciendo también cambios profundos y duraderos. Con la conquista de Niebla en 1262, el territorio onubense, que aún vivía bajo gobierno musulmán, se integró en el reino castellano-leonés. Había que ordenarlo todo. En febrero de 1263, el rey concede a Niebla el fuero real y las mismas exenciones que disfrutaba Sevilla respecto al pago de portazgos o la obligación de prestar alojamiento a las gentes del rey. Lo hace por el deseo de poblar bien y de mejorar la villa de Niebla, porque es la primera que ganamos después que reinamos, sobre que vinimos con nuestro cuerpo, echamos en de los moros, y poblámosla de cristianos a servicio de Dios y de Santa María y de todos los santos.
actúa además con voluntad de facer bien y merced a todos los caballeros, y a todos los homes buenos y a todos los pobladores que ahora son en ella, y a los que serán de aquí adelante para siempre jamás. En julio de este mismo año reduce a la mitad el plazo de tiempo que tenían los vecinos de Niebla para poder vender sus casas y haciendas. Son medidas liberalizadoras que persiguen favorecer el poblamiento de la ciudad y de su extenso término municipal. Así, el fuero real servirá para juzgar los asuntos tanto de los de la villa como los de las aldeas de todo su término. En 1280 concederá a los posibles pobladores de Cambas, aldea de Niebla, todos los privilegios de que gozaban los vecinos del núcleo urbano. Al cuidado de los intereses y actuaciones del rey en estas tierras recién conquistadas estará Alfonso Fernández el Niño, hijo ilegítimo de Alfonso X, que gozó de su cariño y confianza y demostró notables cualidades políticas y militares. Solo unos meses después de la toma de Niebla, presencia junto al obispo de Cuenca el alarde realizado allí por los vecinos el día de San Juan y queda gratamente impresionado. Cuando informa a su padre, le pide mayores beneficios para la población de Niebla, cuyo número debía ser aún insuficiente. Estos beneficios se concederán porque la tierra sea mejor poblada y los pobladores sean más ricos y nos puedan mejor servir. Al mismo tiempo, las fincas rústicas y urbanas de la localidad se convierten en premio para personajes próximos al rey, algunos humildes, como su alfayate o sastre Nicolás Pérez, otros de gran renombre, como el arzobispo de Sevilla, don Remondo, que recibirá también, años después, el señorío sobre Almonaster y Zalamea, señorío que permanecerá vinculado a la mitra sevillana durante 3 siglos. La concesión de propiedades en Niebla a don Remondo nos permite asomarnos fugazmente al mundo de la repoblación. Sus casas en la ciudad se ubicaban junto a la iglesia de Santa María de la Granada, hasta hacía muy poco tiempo, mezquita Aljama, lindando con las del Arcediano de Niebla. El arzobispo recibe además viñas, olivos y tierras de cereal junto a las de los caballeros y peones asentados en la localidad. Al igual que los pobladores de Niebla, los de Gibraleón también son favorecidos por el rey. Entre 1264 y 1267 les ratifica la posesión de las casas y tierras que fueron repartidas por su hijo, Alfonso Fernández. Les concede una dehesa para sus bueyes, los exime de pagar portazgos y fija los procedimientos para la elección de alcaldes y para la administración de justicia. Para favorecer el desarrollo de la ganadería, establece en 1268 la comunidad de pastos entre los concejos de Niebla, Huelva, Gibraleón y Ayamonte, de manera que los ganados de los 4 municipios pudieran pastar libremente sin pagar impuestos. Al año siguiente, Niebla, Huelva y Gibraleón se incorporan a la comunidad de pastos integrada también por Sevilla, Carmona, Arcos, Medinasidonia, Alcalá de los Gazules y Vejer, que se extendía desde la frontera con Portugal hasta la frontera con el Reino de Granada. Bajo el reinado de Alfonso X se reorganizó el territorio recién conquistado. Su administración, sus circunscripciones, su poblamiento y las actividades económicas que debían consolidarlo de cara al futuro. Sin embargo, pese a construir una realidad nueva, los documentos expedidos por el rey conservan también la memoria de la tierra. Recogen en primer lugar sus nombres, los topónimos, herederos del tiempo inmediatamente anterior, y nos conducen por paisajes y lugares que pronto se verán alterados. Así, cuando Alfonso X concede a Gibraleón una dehesa para sus bueyes, especifica que se extiende desde el río de Guadielf hasta la Mezquita, y cuando ratifica los límites del término municipal de Aracena,
ordena que sean los mismos que tuvo la villa en tiempo de Miramomenín, en alusión al emir al-Muminin, o príncipe de los creyentes, título que disfrutaba el califa almohade. Resulta especialmente ilustrativo el deslinde de términos entre Huelva, Niebla, Gibraleón y Saltés, aprobado por Alfonso X en abril de 1267, mediante un magnífico privilegio rodado, conservado en el Archivo Municipal de Huelva. El tipo documental recibe su nombre de la rueda que cierra el texto, acompañada a izquierda y derecha por las columnas de confirmantes, con los nombres de obispos y nobles de los reinos de Castilla y de León. El rey justifica la necesidad del documento por evitar contienda entre estas dos poblaciones y por meter amor entre ellos, porque vivan en paz. El deslinde lo realiza, una vez más, Alfonso Fernández, hijo del monarca, acompañado por Fernán García, arcediano de Niebla, y por el escribano Domingo Ruiz. Estos llevaron a cabo su cometido en presencia de caballeros y hombres buenos de los lugares afectados y con consejo de moros sabidores de la tierra y de los términos. El rey alude en el privilegio a un padrón de las alquerías y de los heredamientos y de los términos de las villas sobredichas, que había encargado previamente a dos caballeros suyos y que, de haberse conservado, sería una fuente magnífica para conocer el poblamiento inmediatamente anterior a la conquista cristiana. De la mano de los comisionados regios recorremos los parajes de la desembocadura del Tinto, del río de Anicoba, hoy Ribera de la Anicoba, o del Guadiel, o Diel para nosotros. Encontramos topónimos tan elocuentes como los de las mezquitas de Cabrera, Bulumalia y Abar, las atalayas del Belix y de Mogaya, la higuera de Alcasab, o el heredamiento de Guapey, moro de Aben Mafón. No obstante, aunque en 1267 solo han transcurrido 5 años desde la conquista de Niebla, ya se aprecia sobre el territorio la memoria del primer tiempo de la repoblación. Así, se identifica la Fuente del Álamo, entre Huelva y Niebla, como el lugar donde mataron a Pedro Cañuelas. Entre Huelva y Gibraleón encontramos un molino en la ribera de la Anicoba, que fue de Martín González, y más allá, la aceña Copera, que fizo Pedro Juan, vecino de Niebla. En la otra orilla del Odiel, próximo a la atalaya de Mogaya, discurre el arroyo de Santa María, de nombre evidentemente cristiano. En noviembre de 1268 le toca el turno a Gibraleón, que también ve establecidos sus límites. El deslinde entre Gibraleón y Niebla recorre la aldea Pintada, la aldea del Corcho, las Alcoleas, las Guadimetas, la atalaya del Xuey o los Guijos, que decían en tiempo de moros Espijol. Con Ayamonte, el límite lo impone el río Piedras, lo que facilita mucho las cosas. La antiguamente próspera isla de Saltés debía verse ya como una realidad urbana inviable, pues el rey concede a Gibraleón, junto con los emplazamientos de Mogaya y Cartaya, el rincón de Saltés y Arca de Buey, es decir, la franja costera que discurre desde Punta Umbría hasta El Rompido, sobre la que la ciudad andalusí de Saltés debió ejercer antaño su influencia. Solo han transcurrido 6 años desde la conquista de Niebla. Al cabo de 2 décadas se observarán cambios de mayor calado. Nicolás Pérez, el sastre del rey beneficiado en Niebla, recibirá casas, tierras y un molino en el río Tinto, que habían pertenecido a la Orden de la Estrella o de Santa María de España, uno de los grandes proyectos frustrados del rey sabio que terminó desapareciendo en 1280. Alfonso rondaba ya los 60 años y acumulaba fracasos y decepciones. En marzo de 1283, un año antes de su muerte, dispuso la entrega a su hija Beatriz del territorio del antiguo reino de Niebla, como señorío vitalicio, de manera que al morir ésta volviera a manos de la corona. La concesión se justifica por el grande amor y verdadero del monarca hacia la mucho honrada doña Beatriz, reina de Portugal.
Beatriz había enviudado en 1279 y residía en Sevilla por sus desavenencias con su hijo, don Dionís, nuevo rey de Portugal. En abril de 1284 acompañará a Alfonso X en su lecho de muerte. El antiguo reino de Niebla, sacrificado en pro de una ventajosa delimitación fronteriza con Portugal, resucitaba fugazmente en la mente del rey sabio, convertido en un señorío vitalicio que, aunque no parece que llegara a tener efecto, anunciaba la intensa señorialización que experimentará el territorio onubense en los siglos siguientes. En septiembre de 1283, los clérigos de Niebla firmarán un documento por el que se comprometían a colaborar con el concejo de la villa en defensa de los intereses comunes, tanto en obligaciones cotidianas como en la guarda y defendimiento de los términos, o en recuperar algunos términos si fueren enajenados. La clerecía y el gobierno local hacían frente común ante temores compartidos que no tardarán en materializarse. Firman el documento 5 clérigos de la Iglesia de San Martín, 3 de Santa María, 2 de San Miguel y otros 2 de Santiago, las 4 parroquias que articulan el caserío de Niebla y pregonan con su propia materialidad el triunfo inapelable de la cruz sobre la media luna. En su testamento, Alfonso X prevé que su cuerpo repose en la Catedral de Sevilla y que previamente se extraiga su corazón para ser enterrado en Jerusalén, en el Monte Calvario, y sus órganos en Murcia. Donde se entierre su cuerpo, permanecerán también varios de los tesoros más preciados de su capilla, y junto con ellos, las célebres cantigas de Santa María. En esta excepcional colección de más de 400 composiciones en alabanza de la Virgen, se relatan algunos milagros vinculados con el territorio onubense. Uno tiene lugar en Ayamonte, tierra abundante de perdiz y de conejo, según el autor, donde un hombre bueno adorna con ayuda divina la humilde capilla del castillo. 8 siglos después del nacimiento de Alfonso X, su reinado resulta imprescindible para comprender la historia de la provincia de Huelva. A su muerte en 1284, solo 2 décadas después de la conquista de Niebla, los hombres y mujeres que acudieron a poblar el territorio onubense habían afrontado retos enormes. Mirarían probablemente al futuro con incertidumbre, pero generaron una memoria propia que les hacía sentir como suya aquella tierra, la nuestra.